Todos hemos atravesado muchos procesos de transformación. Hemos avanzado a nuevos lugares, nuevas miradas, nuevos retos. Hemos crecido. Estamos unidos y usamos un escudo que nos hace más fuertes. Hemos dado pasos gigantes y hemos aceptado que el mundo entero ha cambiado. Pero lo que no ha cambiado es nuestra esencia, nuestra fe, nuestra realidad como hijos de Dios. Y juntos le decimos al mundo que Jesús es la respuesta y que nos lleva de triunfo en triunfo. La comunión entre nosotros y los puentes que cruzamos al venir al templo nos bendicen. Es el momento. Este es tu lugar. Ven a la iglesia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. No se puede estar delante del Señor sin quebrantarse, hermanos. Es algo que la palabra del Señor dice. Ayer recordaba este versículo con alguien. Uno de los salmos más expuestos, más puestos en la palabra con respecto a nuestra vida es el Salmo 51. Donde David dice, vuelve a mi boca, después de todo lo que él pasó con Betsabé y todo lo que mató a Urías y todo lo que pasó. Él dice, vuelva tu alabanza a mi boca. No es que él estaba pidiendo, y por eso es el corazón del adorador, del que reconoce, del que se entrega, del que canta aún a su nombre, del que hace misericordia. Mira la adoración como lo más importante. No pidió, vuélveme el reino, vuélveme que los generales vuelvan a confiar en mí. No dijo, vuélveme una vez más para que yo en batalla esté eso. No, él dijo, vuelva tu alabanza a mi boca. ¿Qué es lo primero que se pierde cuando nos separamos de él? Es la adoración. Y dice el Señor en su palabra a través de David, vuelva tu alabanza a mi boca. Esa es una manera de medir cómo está nuestra vida delante de él. Cuán adoradores estamos siendo del Señor. Hubo un momento en donde pasó situaciones David y él tenía hijos y violaron sus otros hijos a una de sus hijas. Lean eso, está en la palabra de Dios en Reyes. Y dice que vino Absalón y le dijo, ¿y qué vas a hacer? David, nada. ¿Por qué no hizo nada? Porque su situación moral se había perdido. No tenía autoridad para ser autoridad y ejercerla. Dijo, yo hice esto. Y viene el hijo, ¿y qué vas a hacer tú, papá? A veces estamos así como los padres, a veces nos pasa eso. Metemos las de andar y vienen nuestros hijos y no queremos voltear ni a verlos, porque sabemos en nuestro corazón lo que está pasando. Y David no hizo nada y dijo, entonces yo voy a hacer algo. Y fue y mató a sus hermanos. Miren lo que pasa cuando nos desordenamos. La familia es lo primerito que se afecta. Por eso es importante, amados hermanos, venir al Señor cada mañana y decirle, aquí estoy. Quita lo que tengas que quitar, endereza lo que tengas que enderezar, transforma y quiebra lo que tengas que quebrar. Aquí estoy. Amén. Así es que vuelva su alabanza a nuestra boca cada mañana. Cada mañana. Así es que sal de tu asiento, dile que está al lado, Dios te bendiga, sigue adelante, no te desanimes, el Señor está contigo en el nombre de Jesús. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Buenos días, qué lindo que estemos abrazándonos unos a otros, es el ejercicio del amor. Y si tú nos estás viendo en la transmisión, te mandamos un abrazo cariñoso. Gracias por ver, por dejarnos llegar a tu casa y queremos decirte que te amamos y que estamos esperando verte pronto aquí en la iglesia.
Tome su lugar, por favor. En este día tengo algunos anuncios importantes que decirles. Vamos a esperar, estamos emocionados abrazándonos, eso es lindo, eso no pasaba hace mucho tiempo. Así que está muy bien que se demoren un ratito en abrazarse. Y bueno, quería decirles en este día que los bautizos en aguas vienen pronto. Usted cree que falta un montón, pero el tiempo está pasando muy rápido, así que estamos bautizando después del domingo de resurrección. Es un símbolo, vamos a resucitar con Cristo también. Así que si usted no se ha bautizado, deje su nombre, su teléfono en información. Nosotros le vamos a avisar para la charla que vamos a tener justamente el último domingo de marzo, en medio de los cultos, en el interculto, para que usted pueda aprender de qué se trata el bautismo y pueda hacerlo realmente con toda la conciencia de qué se trata. Les invitamos a hacerlo, porque así como Jesús murió públicamente por ti y por mí, nosotros también debemos mostrar nuestro amor públicamente al Señor. También quiero hablarles acerca de lo que estamos haciendo los días miércoles de oración. Dios nos ha enviado a hablar acerca del poder de Dios en nosotros, acerca del bautismo del Espíritu Santo en nosotros y de cómo esto es necesario en estos momentos del fin, porque todos creemos que Jesús ya viene, ¿verdad? Si creemos en eso, entonces es importante estar listos y ya no podemos estarnos preparando, ya tenemos que estar listos. Así que les invitamos los miércoles a las 7 de la noche, estamos orando y recibiendo la reflexión con relación al bautismo del Espíritu Santo y esperamos que todos podamos unirnos a este anhelo de saber cómo ser instrumentos de Dios en este tiempo. Ahora, quiero contarles que el mundo celebra a la mujer el 8 de marzo y nosotros queremos, a propósito de esa celebración, invitarles a todos, hombres y mujeres, pero también a pensar si tienes una amiga, un familiar que es mujer y quisieras que venga porque vamos a hacer algo especial y vamos a hablar como el Señor Jesús pensó en la mujer. Así que es algo muy importante que creo que todos necesitamos aprender y si bien tú dices, ay, pero yo soy varón y entonces si van a hablar para las mujeres no vengo, venga porque usted tiene que dar ese mensaje a otra gente otro día. Mucha gente hace muchas preguntas con respecto a qué es lo que piensa Jesús de las mujeres. ¿Y qué es lo que dice Dios y la Biblia acerca de la mujer y su papel en el ministerio y su papel en la predicación y su papel en todo? Y creo que es importante que hombres y mujeres aprendamos del tema, así que ese va a ser un momento muy especial, vamos a homenajear a Jesús, pero vamos a hablar de ese tema, así que les invitamos también el domingo que viene a disfrutar de ese enfoque. Y también quiero dejar, bueno, antes de dejarles con un video muy importante, quisiera preguntar si hay alguien que viene hoy por primera vez a la iglesia Bethesda. ¿Hay alguna persona que nos visite, que por primera vez venga? Levante su mano ahí sin temor, solo queremos saludarle, darle un abrazo. Ahí atrás hay una persona, ¿no? Estás levantando la mano. Ay, muy bien, bienvenida, un abrazo de aplauso para ella, qué bueno. Qué bueno que estés aquí, realmente para nosotros es una alegría, es una oración contestada que tú vengas y que sea Dios hablándote este día. Pero también queríamos pedirte que al final no te vayas, sino que te quedes unos 10 minutitos más. Vamos a darte un regalo de parte de la iglesia, un abrazo personal a través de los hermanos de Nuevos Comienzos. Póngase de pie, mi hermano, él está listo, mire, ya está listo, está con el regalo. Así que tome asiento, hermano, por favor no te vayas a ir sin quedarte un ratito con nosotros. Y bueno, ahora sí, quiero que pongamos mucha atención a este video que nos han pedido, que es necesario, porque no va a pasar ninguna emergencia, pero tenemos que aprender acerca de las emergencias. Bienvenido a la Iglesia Cristiana Bethesda Central. Pon atención a las siguientes indicaciones en caso de emergencia.
Si se prenden las lámparas de luz estrambótica, mantén la calma y suspende cualquier actividad que estés realizando. Identifica a los brigadistas por el brazalete de color verde, que son los encargados de la evacuación. Si se activa la alarma de evacuación, iniciamos en orden y calma el desplazamiento hacia el punto de encuentro, siguiendo los letreros de salida de emergencia, siempre conservando la derecha y ayudando a personas con movilidad reducida. No intentes regresar. Nos reunimos en el punto de encuentro en la Selva Alegre, lugar habitual de encuentro, donde ayudaremos al brigadista a realizar el conteo y revisión de los asistentes. En caso de que alguien falte, el brigadista de incendios con brazalete rojo será el único autorizado para ir a socorrer a las personas que se hayan quedado en el edificio. Los brigadistas con brazalete blanco son los encargados de primeros auxilios, quienes atenderán y trasladarán a personas heridas a un centro de salud cercano. Conocer y seguir las indicaciones nos podría salvar la vida y nos prepara para enfrentar una emergencia. Estar preparados es la mejor opción. Bueno, mis hermanos, que el Señor les hable un montón este día, que salgamos transformados y fortalecidos. Les amo mucho, les mando un abrazo fuerte. Amén, 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 gloria a Dios. Aleluya, Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Qué bueno es todo esto que hemos aprendido hoy. Hemos estado ya con este pendiente, por así decir, del video de seguridad, justamente, que como nos congregamos, es un lugar de congregación masiva, amén. Entonces vamos a tener más adelante un par de simulacros, ¿ok? Va a sonar una sirena, vamos a salir, todo vamos a tener que también practicarlo. ¿Por qué es importante hacer esto? Nosotros también, aparte de dar la seguridad, ¿verdad? Porque no estamos exentos de algo en el momento, es importante que como congregación sepamos cómo actuar, qué hacer, a dónde acudir, por dónde salir en cada uno de los momentos que sean necesarios para evacuación o para algo, ¿verdad? Hemos tenido muchas noticias con respecto al volcán Cotopaxi, bueno, y un temblor, no estamos exentos de que en algún momento ocurra. Entonces nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que saber cómo actuar, por dónde salir, guardar la calma, no entrar en pánico. El padre que no tiene a su hijo al lado y pasa algo, lo primero que es, se aturde. Bueno, los niños también tienen sus prácticas, también tienen sus simulacros, ellos saben por dónde salir, los niños van a salir siempre por las oficinas, es decir, todo eso está ya previsto. Pero habrá necesidad, por así decirlo, de un día o unos 2 días hacer un simulacro, ¿ok? ¿Cuánto tiempo nos demoramos? ¿Qué pasó? ¿Qué hay que corregir? Para eso es un simulacro, para medir y para ir corrigiendo. Amén. Si usted tiene conocimiento de esto, pues sea bienvenido, una mirada, una guía en todo esto. Aquí tenemos una persona que nos ayuda en esto, Kevin Araque, él es bombero profesional y él, bueno, también nos va a ayudar en toda esta parte que tiene que ver con la evacuación y todos los simulacros. Amén. Así es que importante eso, mis queridos hermanos. Y miren, es tan serio esto que hasta cuando se hace un simulacro hay que notificar a la policía local que se va a hacer un simulacro. Eso es, miren, yo estoy aprendiendo un montón también. Y hay que llamar, tenemos ¿cómo es que se llama? Ya no se llaman PAID, ¿verdad? Ahora se llaman, ¿la qué? EUPC, gracias, se me fue el nombre. A veces no se le cruzan tanto nombre. Y hay que decir a la UPC más cercana que va a ocurrir un simulacro de parte de la iglesia cristiana, yo tengo que ir, firmar, y bueno, es un proceso. Pero eso tiene que darse. Amén, qué importante es que lo hagamos. Y antes de entrar a la predicación, quiero dar el último anuncio. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un convenio hermoso, que yo doy gloria a Dios por esto, con Compassion International. Ellos son una entidad que nos ayuda a la atención de niños de bajos recursos, y ya comenzamos desde el año pasado con el convenio y todo, y nosotros a través de Compassion plantamos una iglesia en el sector de Rocafuerte, en Esmeraldas, que está a unos 30 minutos de Las Peñas, muy cerca de donde está la pastora Cintia. Ahora, dentro de todo el programa y todo el proceso que tenemos que seguir, en este año, antes de que termine el año fiscal, y tiene que ser máximo hasta el mes de junio, debemos realizar una brigada médica. Amén. Hace años recuerdo que con ACOR fuimos a Pedernales
y realizamos una brigada médica. Amén. Este año vamos a volver a hacerlo y vamos a enfocarnos en lo que nos pide a nosotros el convenio con Compassion y en la atención a los niños a través de los medicamentos y todo. Así es que si tú eres médico o tienes conocidos médicos que quieran ayudar en esto se va a realizar en el mes de mayo. Amén, en el mes de mayo. Vamos a hacer a la par, estoy hablando ayer con la hermana Fátima, y que es la encargada, la directora del proyecto, y vamos a hacerlo a la par entre médicos y odontólogos, ¿ok? Lo vamos a realizar en el mes de mayo y vamos a elegir la mejor fecha. Puede ser el feriado del 1 de mayo que cae el lunes, amén, como puede ser el feriado del 24 de mayo que lo trasladan al viernes 26, amén. Entonces, la próxima semana vamos a sacar ya un formulario, amén, que va a estar en información, en donde vamos a pedir tu nombre, tu teléfono, y si tú eres médico general, tienes alguna especialización, lo que tú quieras poner ahí, lo vamos a receptar. Amén. Con ACOR, aquí está la hermana Betty, líder de ACOR, tenemos una lista de médicos, pero a veces no es suficiente para atender a todos los niños. En esto no queremos ser nosotros exclusivistas. Tenemos 98 niños del programa, pero cuando hay una brigada médica, aparecen muchos más. Y yo no soy de los que, no, usted no es del programa, vaya nomás. No, se les va a atender. O sea, eso va a pasar. Dale un aplauso al Señor, a ver, eso va a pasar. Y saldrán y se miren, en esos lugares así de bajos recursos o de extrema pobreza, que se les llama también, no hay WhatsApp, no hay nada, ¿verdad? Pero hay vecinos. Y los vecinos son más rápidos que cualquier red social, hermanos. Qué impresionante. Yo me he asombrado con esto porque de qué manera se enteran las cosas. Todo el mundo se entera. Mañana vienen y ya están ahí. Yo no puse un mensaje, no puse nada. Entonces los vecinos se encargan más de comunicar esto. Amén. Y vamos a hacer una brigada especial. ¿Por qué? Porque aparte de los médicos, siempre es importante. Amén. Entonces, el médico está atendiendo, pero como es una provincia que está ya en estado de excepción, y no quiero meterle miedo a nadie, es importante resguardar. Ahí trabaja la policía, trabaja la seguridad local, nacional, cuando hay ese tipo de actividades. Vamos a hacer un servicio y todo lo que conlleva el servicio es importante que lo veamos. Todos los contextos hay que tratarlos. Hay que llevar gente. Aquí está nuestro querido hermano Eduardo, él es clave para esto. Ya te enganché, hermano, y en público. Amén, él nos ha ayudado mucho en esto y ver la seguridad de los contextos, porque mientras está atendiendo, no solamente el médico, es importante que haya gente. Entonces ya lo vamos a tratar. Quiero comenzar con la lista de los médicos que nos quieren acompañar, de odontólogos. Vamos a hacer otras conexiones también para que esto sea de bendición. Amén. Y la iglesia definitivamente estará involucrada en su totalidad. Así es que ya lo conversaremos. Necesitamos sus datos para llamarles a una reunión. Puede ser un Zoom, puede ser presencial, dependiendo cómo estemos en el tiempo, para organizarlo, trasladarnos, venir, porque vamos a tener que trasladarnos hasta Esmeraldas. Amén. Y el viaje nunca deja de ser por lo menos 6 horas. ¿Ok? Entonces todo eso vamos a ver, el hospedaje, la alimentación, todo lo que conlleva. O sea, ya es un movimiento de la iglesia. No es solamente de un departamento, es un movimiento de la iglesia. Si tú quieres apoyar, quieres ser parte de esto, vamos a ir viendo lo que es posible para que tú colabores con nosotros. Amén. Así es que los médicos harán su parte, los odontólogos harán su parte y la iglesia también hará su parte en el resguardo. Amén. Así es que vamos a seguir dándole la gloria a Dios en todo. Amén. Y qué bueno es comenzar un nuevo mes. Comenzamos ya el 3er mes de este año. Miren cómo va pasando el tiempo. Amén. Así es que hemos visto la importancia de justamente hablar del poder de Dios en nosotros. El poder de Dios que se evidencia. Es un tema que jamás, mis amados hermanos, se debe dejar de tocar. Es algo de parte de la palabra y de parte de Dios que jamás se debe dejar de hablar, porque el poder de Dios es el que acciona en nosotros. Amén. No son las dificultades, a veces dejamos y creemos que son más lo que estamos pasando, lo que acciona en nosotros.
Cuando es el poder de Dios, según la palabra, el que acciona en nosotros. ¿Qué nos diferencia, por así decirlo? No quiero utilizar mucho esa palabra, pero bueno, voy quizás a usarla por hoy para entenderla mejor. ¿Qué nos diferencia del mundo? Si estamos en el mismo mundo, estamos en las mismas situaciones, pasamos las mismas adversidades, no estamos exentos de lo que pasa afuera. ¿Cuál es nuestra gran diferencia, por así decirlo? Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Si en el mundo hay enfermedad, nosotros también nos enfermamos. Si en el mundo hay situaciones físicas o situaciones de finanzas o de lo que sea, nosotros también lo hacemos, ya vamos a ir a la palabra. También nos pasa a nosotros. Y ahí es en donde nosotros, amados hermanos, es importante que evidenciemos el poder de Dios. Ese es el gran tema del cual estamos hablando y comenzamos a hablarlo desde el día miércoles. Comienza esto con la investidura del Espíritu Santo en nuestra vida, con ese momento especial en donde el Espíritu Santo vino en poder, en señal y se manifestó como un viento recio. Se manifestó de una manera sobrenatural sobre los que estaban orando, sobre los que estaban juntos, reunidos, perseverando. Y de ahí en adelante comenzó todo lo que la iglesia es hasta este tiempo. Pero qué importante es que de generación en generación, de era en era, vaya pasando el poder de Dios a nuestras generaciones. El poder de Dios no es exclusivo para una sola generación. Es que en el avivamiento del primer siglo, no, después en el avivamiento del 1400, no, en el del 1200 o en el de la calle Azusa en el 1902. No. No solamente, sí son momentos grandes en que se manifestó más el Espíritu Santo, pero ¿para qué es? Es para que la iglesia siga viviendo, siga siendo de parte de Dios esforzado, capacitado, ya voy a hablar de esto, para todo lo que ocurre aquí en la tierra. Para que tu vida y la mía podamos ser alineados a la palabra de Dios. Sin el poder de Dios no es posible. El día viernes tuvimos aquí nuestro hermoso culto de matrimonios. Yo hablaba de esto. Sin el poder de Dios no es posible, porque tanto los matrimonios cristianos tienen dificultades como los matrimonios no cristianos. No es que yo llego al evangelio y mi matrimonio ya, lindo, hermoso, bello. Amén, así es. Cuando yo elijo el poder de Dios en mi vida. Porque nosotros no peleamos, amén, entre esposos, amén. Solo hay pequeñas desavenencias. Pero en las pequeñas desavenencias dan ganas de, ¿no es cierto? Es como obro en el poder de Dios y cómo le permito al poder de Dios obrar en mi vida en momentos como esos. ¿Cómo? Vamos a ver algo importante hoy. El tema es el poder de Dios y el título de esta mañana es el poder de Dios en nuestras debilidades. El poder de Dios en nuestras debilidades. Que como iglesia entendamos cuáles son todos los beneficios que tenemos en Dios al ser parte de su pueblo, al ser sus hijos y a ser los nuestros. ¿Cuál es la razón, por así decirla, por la cual nosotros en las adversidades no actuamos bajo el poder de Dios? Es porque no lo tomamos en cuenta. Es porque no consideramos que el poder de Dios está en nosotros. Es porque no miramos adentro y decimos, tú eres mi Señor y el poder que está en mí, que viene de ti, viene de adentro hacia afuera y de tu interior corren ríos de agua viva. Eso es lo que importa en nuestra vida, mirar. ¿Por qué voy a decir esto? ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque todavía hay debilidades. Todavía tenemos debilidades en este mundo físico. Todavía hay pensamientos, todavía hay dardos de fuego del maligno. Y si no tienes el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, van a ser presa fácil. Somos presa fácil, porque ahí comienza todo. En los pensamientos comienza todo. Las relaciones y las malas relaciones, las buenas relaciones comienzan en los pensamientos. Se presentan adversidades y situaciones externas. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Qué te parece si comenzamos a elegir los pensamientos de Dios? Eso te hace poderoso. ¿Pero dónde comienza el poder de Dios? En la debilidad. Ahí se manifiesta. Segundo lugar, que podamos salir adelante, cualquiera sean nuestras circunstancias,
que combatamos cada una de ellas con el poder de Dios y todo el armamento que nos ha dado, sabiendo que todas las situaciones que vivimos son producidas por Satanás para destruirnos y separarnos de Dios. Hay muchas situaciones, y me han escuchado hablar de esto hasta la saciedad. Hay situaciones que son ataques, amén. Hay situaciones que son pruebas, hay otras que son persecuciones, pero hay muchas situaciones que son consecuencias. ¿Por qué hay consecuencias en nuestra vida? Porque no actuamos con el poder de Dios en el momento en que se presentó. Hay consecuencia en el hogar, hay consecuencia con los hijos, hay consecuencia en nuestras finanzas, hay consecuencia en nuestro trabajo, hay consecuencia en nuestras relaciones. ¿Por qué vivimos consecuencias? Porque en el momento en que se presentó la situación, no actuamos con el poder de Dios. Y dimos rienda suelta a la situación y después lo que vivimos son consecuencias. Y a veces nos vamos hasta las últimas consecuencias. ¿Cuántos eligen irse hasta la última consecuencia? Yo no quiero esperar hasta la última consecuencia en mi vida. Y a veces lo decimos como, y somos gallazos para decirlo, hasta la última consecuencia. ¿Qué te parece? Sacamos eso de nuestro lenguaje, de nuestro corazón. Yo no quiero vivir consecuencias. Que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros. Y cuando nosotros nos separamos de Dios, ¿qué es lo que producimos? Hacemos inútil el sacrificio eficaz de Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que quiere Satanás, separarnos. Separarnos de Dios, separarnos de los que están con nosotros. Él quiere separar los matrimonios. Qué triste, amados hermanos, qué triste es. Claro, hay que analizar cada caso. Pero qué triste es escuchar que en la iglesia hay divorcios. Qué triste es escuchar eso. ¿Qué nos faltó? ¿Qué no vi? ¿Cuál fue mi ausencia para que esto haya ocurrido en mi vida? No te estoy señalando ni quiero señalar a nadie que haya ocurrido o que haya pasado algo así. Pero comienza a actuar ya con el poder de Dios. Comencemos ya a hacerlo. Y que dependamos totalmente del Espíritu Santo para que en nuestras debilidades Él se perfeccione. ¿Tenemos debilidades? Tenemos debilidades. Vamos a la palabra. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones, en la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a las cuales 3 veces he rogado al Señor que me la quite, que la quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces fuerte soy. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a vivir tu palabra, a entenderla. Aleja de aquí todo lo que quiere impedir tu predicación y ayúdame a mí a predicarla. Ese es mi ruego y mi súplica en el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder de Dios en nosotros como iglesia, ¿cómo se lo traduce o cómo se lo define? El poder de Dios en nosotros son las capacidades de acciones efectivas. Capacidades de acciones efectivas. Todos tenemos el poder de Dios cuando llegamos a Cristo. Cuando tú y yo somos bautizados en el poder del Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo, somos llenos del poder de Dios. La palabra del Señor dice que esas capacidades de Dios ahora son en la iglesia, ahora habitan corporalmente y ahora se manifiestan corporalmente en nosotros. Para ser esposo, para ser esposa, para ser empresario, para hacer todo y para estar siendo hijos de Dios es por el poder de Dios. Porque muchos claudican. Hay muchos que se separaron. En el Evangelio dice que muchos dejaron a Jesús y muchos se fueron. Y el Señor se volteó a sus discípulos y les dijo, ¿también se van a ir ustedes?
Le dijeron, no, ¿a dónde vamos a ir? Y reconocen el señorío de Jesús y su poder si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ok, entonces quédense y vamos y continuemos. Las capacidades que vienen de Dios son para llevarnos a accionar y para ser efectivos. Ese es el poder de Dios. Nos lleva a accionar y nos lleva a ser efectivos. Por lo general siempre buscamos ser capacitados más por Dios. Amén. Siempre pedimos más, Señor, lléname más en esto. Y amén, y Dios lo va a hacer. Y Dios mira tu corazón y dice, a ver, ¿para qué quieres más de mí? ¿Para qué quieres más de esto? Es que yo quiero hacer descender fuego del cielo para que esta chismosa se le queme la lengua. ¿Se acuerdan de los dos hijos de Zebedeo cuando dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? ¿Tenían la capacidad de acción efectiva para eso en el momento? Tanto que el Señor les dijo, no hagan eso. Yo quiero ser como ellos, que desciende y se consuma. Y lo que pasó en el Brasil, hermano, yo estoy asombrado. Yo no digo, ¿en qué mundo vivo? Que me enteré esto recién. Y por un TikTok. Me mandan me dicen, mira lo que ha pasado, hermano. Digo, Dios mío, ¿cómo se llegó a eso? En donde se tergiversa y se burlan del sacrificio de Jesús y de toda la obra. Una cosa tan espantosa. Pero miren las consecuencias. Me enteré por las noticias que el hombre que se había mofado de Jesús arrastrándolo vestido de demonio murió calcinado. Yo decía, o sea, realmente un rayo le cayó. Y comencé a ver todo lo que estaba pasando en el Brasil. Inundaciones, devastación y todo. Miren, hermanos, eso es una cuestión tremenda. Entonces, mira, ¿a dónde llevo esto? ¿Para qué quieres el poder de Dios? ¿Para desquitarte? ¿Para vengarte? El poder de Dios es para ser efectivo en nuestra vida. La debilidad es falta de perdón y no perdonar. El poder es perdonar. Miren, yo voy a poner ejemplitos así sencillos. ¿Qué es debilidad? Estar presto, ya medio te dicen algo, porque eres débil todavía en eso. Todas las obras de la carne de Gálatas, ¿qué son? Son el fruto. La obra de la carne viene de la debilidad. Pero si tú y yo no dependemos de Dios en la debilidad, vamos a dar obras de la carne, porque somos débiles. Ya vamos a ir, estoy recién calentando el motor, hermanos. Si nosotros no damos lugar al poder de Dios, a esa capacidad de acción efectiva en mí, entonces, ¿cuál va a ser el fruto? No el del Espíritu Santo, sino la obra de la carne. Griterías, enemistades, maledicencia, chismes, orgías. Qué bonito como están viendo. Hechicería. La hechicería tiene que ver con la manipulación. ¿Te has encontrado gente que le gusta manipular a otros? Eso se llama hechicería. No es que yo voy a hacer el conjuro aquí, moscas de pata, zancudo, uñas de gato, sangrón. No es que voy a hacer eso, ¿verdad? No es que voy a hacer ahí un sígueme, sígueme. Tiene que ver con la manipulación. Esa es la hechicería. ¿Hay gente manipuladora muchas veces en la iglesia? Sí las hay. Hay gente que manipula a otros. Sí, eso se llama hechicería. ¿Dónde comenzó eso? En la debilidad, no en la fortaleza. Entonces, ¿qué te parece si nosotros comenzamos no solamente a ver que queremos más y queremos alcanzar? ¿Y saben cuál es el hombre es el hombre, por eso yo digo el hombre es hombre, la mujer es mujer y somos creados de Dios, pero todavía está eso en nuestra vida. ¿Para qué queremos muchas veces más? Y cuando recibimos más de Dios, incluso yo lo he visto hasta en grandes hombres de Dios, que las fortalezas de Dios comienzan a ser el centro de su vida y no Jesucristo. Hay muchos que dicen, qué bárbaro, viene aquí, viene allá, el Big Shot y hace esto y el otro. Pero de Jesucristo nada. Y a veces somos fuertes y queremos reconocimiento. Y quizás nos reconocen por ahí, usted es el que me dice. Sí, yo soy. Ese hombre que tú ves ahí. Comenzamos la canción, ¿verdad?
y queremos y pretendemos que nuestras fortalezas sean el centro de nuestra vida. ¿Se has visto esto cuando dicen, ¿y estás enojado conmigo? No, ¿qué te pasa? Yo enojarme, no. Yo tengo a Cristo en mí. Y comenzamos a jactarnos de nuestras fortalezas. ¿Y qué causa en el otro que te está escuchando? Malestar. Por eso no es solamente cuestión de ver cuán fuertes somos. Yo te voy a traer una mirada hoy en la mañana, porque el Señor me la mostró. No veas cuán fuerte eres, mira cuán débil estás siendo. No solamente hablamos de ser capacitados, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de ser incapaces en algunos aspectos de nuestra vida? Cuando tú y yo venimos con fortalezas delante del Señor, eso se llama orgullo. Y el Señor no mira al orgulloso. El Señor mira un corazón quebrantado. Si eres fuerte, ¿por qué? Porque confías en Dios en tus debilidades. Yo no te vengo aquí a inducirte a un pensamiento de que mírate débil, mírate. No. Yo te vengo a traer un mensaje de parte del Señor, que te mires a ti mismo y mires quién realmente eres delante de Dios. Porque a Dios no se le puede ocultar nada, hermanos. Nada. Aparentemente somos los grandes, los fuertes, y estamos, oh, qué bárbaro, yo quisiera ser así. Pero delante del Señor sabemos quiénes somos. Dice el apóstol Pablo, versículo del 1 al 6, 2 de Corintios 12. Comienza a hablar a la iglesia de algo que él estaba viviendo. Hay muchos hombres que hablaron de sus fortalezas y muchos reconocidos, pero si hay alguien que habló de sus debilidades, fue Pablo. Y fue el hombre más, después de Jesucristo, creo que fue uno de los más poderosos en el Nuevo Testamento. De todo lo que hizo. Después de Jesucristo. Porque hay muchos que ponen a Pablo más arriba que a Jesús y no es así. Dice el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme. Versículo 1 de 2 de Corintios 12. Pero vendré, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, y comienza a hablar de él. Conozco a un hombre, dice en Cristo, que hace 14 años, y en la historia, si nosotros acomodamos las fechas, fue entre el primero y el segundo viaje a Jerusalén que él hizo. Hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta la misma presencia del Señor. Miren esa revelación, yo no he tenido eso. No sé si alguno de ustedes ha tenido eso. En alguna ocasión yo soñé con mi padre y lo vi en una gran mesa con su gran, hermosa guayabera blanca y me decía, mijito, estoy bien. Qué hermoso sueño que tuve yo. Pero no fue como la que dice acá es otra cosa. Y miren, dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, dice, al paraíso. Si alguien tiene duda del cielo, aquí está la respuesta. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó, dice, miren la frase, palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Después de Jesús, Pablo fue el hombre más capacitado por parte de Dios. Es un hombre que veía, él fue enseñado cara a cara el Evangelio. Él estuvo en Arabia 3 años, pasó 14 años, fue un hombre poderoso. Que el Señor lo usó de gran manera para que lleve el Evangelio, para que lleve todo lo que Dios le había dado. Y dice después, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, dice, si quisiera darme un reconocimiento, me sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. ¿A dónde va el apóstol con esto? La formación intelectual de Pablo no había otro. Académicamente, intelectualmente, preparado en la ley,
Dios le permitió tener mucho más allá de todo lo anterior, revelaciones que a ningún otro hombre le había sido dado que viera. Con respecto al Evangelio de Jesús, fue llevado hasta el mismo paraíso, al tercer cielo, donde escuchó palabras que a nadie más le fue permitido escuchar. Si hay alguien que podría gloriarse en esta vida, era él. Y a veces nosotros tenemos un logro. Yo hablo mucho de logros. Logra esto en tu vida, logra esto en tu hogar, lógralo en tu corazón, lógralo en tus finanzas, lógralo. Amén, Dios está contigo, pero el logro no está más arriba que Jesucristo. Si tú y yo comenzamos a vivir por nuestros logros, nos vamos a dar durísimo. Porque nada está más arriba de Jesucristo. Recordaba yo una frase del que construyó el Titanic que dijo: este barco no lo hunde ni Dios. Y no solo por la película, es un documental, verán. Este barco no lo hunde ni Dios. Amén. ¿Se acuerdan de Sansón? Saldré librado una vez más. Tenemos a Dios de alcahuete, como las veces anteriores. Y su debilidad, ¿qué era? ¿O quiénes eran? Las mujeres. El hombre poderoso de la tierra, el juez de Israel. Óiganme, no estoy hablando de cualquiera. El que juzgaba a Israel y al que venía el Espíritu Santo y mataba con una quijada de burro a 1000 filisteos así. Tenía una debilidad, en la cual nunca jamás en la vida se ocupó. Hasta que un día Dios se apartó. Dijo: Sansoncito, vaya usted. ¿Y qué le pasó a Sansoncito? Y no era el pelo, dices, era el poder de Dios. Él tenía un voto, era nazareo. Y no tenía, aquí tenemos un nazareo, el baterista. Él tenía un voto. El nazareo, ¿saben qué hacían los nazareos en las guerras? Se soltaban el cabello y los filisteos y los enemigos les temblaban cuando veían a los nazareos que venían así con sus rizos. Cuando un nazareo venía a la batalla, el enemigo temblaba porque sabía de los capaces que eran. Y a él le valió 3 rábanos su voto de nazareo, porque era su fortaleza ser nazareo. Cuando pones tu fortaleza más arriba que Jesucristo, cuidado con eso. Yo elijo ver en qué estoy siendo débil, Señor, ¿qué me falta? ¿En qué estoy siendo débil? Padre, en esto, no me gusta, no me gusta. Cuando cojo el carro, soy fuerte. No, también somos débiles. ¿En qué estoy siendo débil? Y dice Pablo aquí, sigue. Versículo 7, para que la grandeza de para que la grandeza de las revelaciones, y en la grandeza de las revelaciones no me exalte demasiado, miren, no me exalte, es decir, no me hago orgulloso. Porque a veces logramos algo, tenemos algo y ya. Para mí fue un gran logro de día viernes con los matrimonios. Llegué feliz a mi casa. Pero eso no puede ser más que Jesús en mi vida. Un evento, un momento de logro, de éxito, no puede ser más que Jesucristo. Y dice la palabra aquí, para que no me exalte, para que no me haga orgulloso demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Pero miren lo que dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿A quién se abofeteaba en aquella época? A los esclavos. Un amo tenía toda la autorización de cachetear a su esclavo delante de quien sea. Y utiliza esta figura. Aquí no es que pone la palabra me abofeté porque qué poético, no. Lo pone porque eso pasaba. Y dice la palabra, fue puesto en mí un aguijón, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca demasiado.
Miren, el mensajero es de Satanás, no es de Dios, es de Satanás. Mas para no ser orgulloso, ¿quién lo permite? El Señor permite esto. Para impedir que se llene de orgullo, a pesar de todo lo que había visto, dice que le fue dado un aguijón. Esta palabra aguijón es la misma palabra aguijón de Hechos, cuando le dice, duro te es dar coces contra el aguijón, es la misma palabra. El aguijón era una gran vara larga con una punta que se usaba para hundirle la costilla a los bueyes malcriados, a los desobedientes. Padres no irán a hacer esto con sus hijos. Amén. Es para las bestias. Sus hijos no son bestias. Hay que encaminarlos nomás. Entonces el que estaba arando no alcanzaba al buey por la distancia. Entonces se hizo el aguijón para aguijonear. Y dice Pablo, lo mismo que pasó en aquella época que me dijo Jesús, aquí. ¿Qué le dijo Jesús cuando se encontró con Pablo, con Saulo de Tarso? Duro te es dar coces contra el aguijón. A veces no entendemos un poquito la historia, yo ya estoy entendiendo recién. Pablo, cuando sale a escenario, en el capítulo 9 de Hechos, él ya había escuchado de todo el ministerio de Jesús. Él ya estaba preparándose en el Sanedrín. Él ya oía de ese Jesús que sanaba, que iba, él ya escuchaba. Y ahí viene mi pensamiento, digo, ¿será que Pablo ya estaba siendo llamado en esa época? Porque él habla de lo máximo que era en el Sanedrín. Cuando Jesús estaba en escena, Pablo ya existía. Él ya se estaba preparando. Él ya estaba estudiando. Él ya estaba haciendo de los fariseos el principio. Y así, todo su discurso en Gálatas ya estaba haciéndolo. Ahora, cuando hablamos de esto que se le permite tener, para no llenarse de orgullo, el aguijón en la carne, muchos teólogos piensan que es una enfermedad. Porque Pablo tenía una enfermedad de sus ojos, Gálatas 4:13, ténganlo como referencia. Habla de esa enfermedad. Pero no es solamente eso. ¿A qué se refiere el apóstol aquí cuando dice un mensajero de Satanás? No usa una referencia, no. Dice que hay alguien que lo está aguijoneando. ¿Y cuáles son esos aguijones en nuestra vida? En general. Los que impiden que salgamos adelante, los que impiden, el libro de los Salmos está lleno de aguijones. David habla de todos los que lo persiguen, que le ponen redes, que aquí. Amén. ¿Por qué se permite eso en nuestra vida? Para que no te llenes de orgullo, hermanos. Lo que te separa de Dios es el orgullo, lo que nos separa de Dios es el orgullo. La palabra menciona en otros pasajes que también Abraham, David, eran débiles. ¿Qué hizo Abraham? Mintió. Siendo el hombre que Dios eligió, se fue de mentiroso, hermanos. Ya hablamos de David, y así puedo seguir mencionando cantidad de gente, en donde ellos, en su debilidad, no confiaron en el Señor en un momento determinado. En su debilidad, Sara le dijo a Abraham, llévate a mi concubina, y en su debilidad dijo, bueno. ¿Y qué pasó? La guerra que existe hasta el día de hoy. ¿Sí me explico? ¿Por qué es importante ser fuerte en las debilidades? Porque Dios ahí se glorifica. Todos nosotros tenemos debilidades, una colección entera de ellas, físicas, emocionales, intelectuales. Normalmente o naturalmente escondemos nuestras debilidades. Siempre las escondemos. Nadie quiere, tú no quieres que nadie sepa cuál es tu debilidad. Siempre las vamos a esconder. Mas ¿qué dice aquí el apóstol escribiéndole a una iglesia? Dice, versículo 8 y 9, respecto a lo cual, dice la palabra, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque en mi poder, miren, porque en mi poder, en el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿En qué tienes que gloriarte, iglesia? En tus debilidades. Reconoce que eres débil en algún área y dice, Señor, tú glorifica en mí ahora, tú glorifícate en este aspecto. No aguantas que te digan algo.
no soportas tal cosa, es que esto vive. Eso es debilidad. A veces confundimos el carácter fuerte porque gritamos un montón. Eso se llama debilidad. Es que mi marido es de carácter fuerte. Viera cómo me grita, pastor. Eso se llama debilidad. Y das rienda suelta a tu debilidad. Cuando dice la palabra que ¿por qué menciona? A mí me encanta el Señor como escribe. ¿Por qué menciona que en las debilidades somos fuertes? ¿Saben por qué? Porque hay debilidades. Vuelvo a insistir en esto. Todos tenemos una debilidad. Absolutamente todos. Debilidad de ser reconocidos, por ejemplo. Debilidad de que nos tomen en cuenta en todo. Debilidad de ser considerados. Y puedo seguir la gran lista, hermano. 3 veces. ¿A qué se refiere esto? El número 3 es un número perfecto. El Señor Jesús oró también a sí mismo. En la primera y en la segunda oración no vino contestación, y a la tercera vino la gran contestación que satisfizo la fe de Pablo. Bástate en mi gracia. Y lo hizo someterse a la voluntad de Dios. Miren, amados hermanos, de esta manera Pablo fue llevado a la presencia del Señor diciendo: bástate en mi gracia. Jesús también oró 3 veces en el monte de los olivos. ¿Se acuerdan que fue a orar? Regresó, va una, los encontró durmiendo. Se fue a regresar, volvió a orar, van 2, ¿no es cierto? Regresó la tercera, y que estaban dormidos, y regresó y dice la palabra ahí que oraba con mayor intensidad. A veces nosotros a la primera ya no me dijo nada, ay, ¿qué? Si hasta tal hora, tal fecha no me están, y no pasa, ay, ¿qué? Miré con los gentiles. Hermanos, en tus debilidades confía en el Señor. En medio de la adversidad, aquí dice Pablo, el Señor Jesús también hizo lo mismo. 3 veces he orado para que me las quite. Parece que el aguijón continuaba ahí, hermanos. Miren, Dios no está tan interesado en quitarnos el aguijón, cuanto sí en ver quiénes somos en medio de él. Dios no está tan interesado en decir, a ver, te voy a quitar esto, el otro, la situación. Dios no es solamente, no está interesado en quitarte las circunstancias o adversidades, sino en hacerte poderoso en medio de ellas. Porque te van a seguir pasando. La potencia de la fuerza del Señor en nuestras debilidades, en nuestra flaqueza, es lo que nos lleva a ser fuertes. Dios se va a glorificar en lo que tú seas débil. En lo que tú seas débil. En lo que tú estés viviendo. ¿Qué te parece si comenzamos a ver más nuestras debilidades para que el poder de Dios se perfeccione en ellas? No solamente voy a hablar de capacidad, yo voy a comenzar a hablar de incapacidad también. Señor, ¿en qué me está faltando? ¿En qué no lo estoy logrando? Porque estoy confiando más en lo que hice ayer que en lo que tú puedes hacer hoy por mí y en mí. Dice la última parte, versículo 3. Estuve entre vosotros, dice 1 Corintios 2, 3 al 5. Estuve entre vosotros con debilidad, dice el apóstol, y mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no fuese fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué dice el Salmo 92, 10 y 11? Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos que los que se levantaron contra mí de los malignos. ¿Quién es el que hace esto? Dios. La manera de Dios en obrar en nosotros no es solamente sacarnos de las pruebas o de las dificultades, sino de darnos el poder para que en medio de las pruebas seamos fuertes. ¿Qué dice Juan 17, 15? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Miren qué oración del Señor Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En tus debilidades, amada iglesia, recuerda que Jesús ya oró por ti.
¿Y saben qué es lo mejor? Que lo sigue haciendo, porque Él es nuestro intercesor en los cielos. Jesús ya oró por ti y lo sigue haciendo. ¿Eres débil en algo? Recuerda que el Señor ya oró por ti, ya pidió por tu situación, ya pidió por tu vida. Dice la última parte para ir terminando, versículo 10 de 2 de Corintios 12. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gozo, dice, expresa lo que es el fruto del Espíritu Santo, las flaquezas de reconocer que tenemos debilidades, afrentas, insultos, ocasiones terribles. Entonces, en ese momento, Dios me bendice con su poder. ¿Qué dice 2 de Corintios 13, 3 y 4? Pues buscáis una prueba de que hable de Cristo en mí, el cual no es débil para con nosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, miren, ¿en qué fue crucificado Jesús? Es decir, en la carne, en este mundo, en lo que vivimos nosotros aquí. Aunque fue crucificado en debilidad, dice, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Termino con esto. Hebreos 11, 32 y 34. ¿Qué más digo? Pues, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, hasta Sansón está aquí, hermanos, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y la que dirección en este día, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Quién hace eso? Dios. Se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo comienza a obrar el poder de Dios en tu vida? Cuando reconoces que eres débil. Cuando reconocemos que somos débiles delante de Dios, decimos, Señor, que tu poder se fortalezca en mí. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Que seamos aquellos, mi Dios, en donde el poder se perfeccione en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús. Ponte de pie, amada iglesia. Por el tiempo solo quiero hacer un llamado rápido. No te voy a preguntar en dónde eres débil, porque todos somos débiles. La pregunta sería, ¿has puesto más tus fortalezas que a Jesús en tu vida? A veces vivimos por fortalezas o por victorias pasadas. Y dice la palabra del Señor, no te gloríes por las victorias pasadas. Vive hoy, busca hoy a Cristo, confía hoy en Él. Las situaciones y adversidades se van a presentar todos los días. Y qué importante es decir, Señor, te reconozco porque soy débil en esto. No me será posible. Glorifícate tú en mí. Señor, oro por la iglesia. ¿En cuántos aspectos somos débiles, Señor? Sí, lo somos. Tenemos debilidades en nuestro corazón. Tenemos debilidades a nuestro alrededor. Hay debilidades en nuestra vida. Sí las hay, Señor. Y las reconocemos. Pero te pedimos en este día que tú te glorifiques en medio de las debilidades. Que tú te glorifiques en medio de nuestra debilidad y que en ella seamos fuertes en ti. Oro por cada uno, Señor, y que esta palabra sea llegando hasta lo más profundo y llevándonos a ser poderosos en ti, en medio de nuestras debilidades. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, mi Dios. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Y hoy tenemos un día poderoso también con la cena del Señor. Voy a pedirle a mi esposa que venga, por favor. Están aquí los hermanos diáconos con sus esposas, pasen. Y vamos a hacer algo que el Señor nos dejó instituido. ¿Para qué es la cena del Señor? La cena del Señor es para tener comunión perfecta con Dios.
La cena del Señor es para hacernos fuertes en medio de las debilidades. Dice la palabra que en el momento en que el Señor fue entregado, la noche que Él iba a tener la mayor angustia en su vida, en debilidad, en humanidad aquí en la tierra, Él instituyó la cena del Señor. ¿Para qué? Para que seamos fuertes, para que podamos nosotros ser de bendición a otros. La cena del Señor es para aquellos que dicen en su corazón: aquí estoy, Señor, te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. Me alineo a ti y vivo por ti y para ti. ¿Quiénes pueden, por así decirlo, tomar la cena del Señor? Todo aquel que ha dicho: Señor, te entrego mi vida. Todo aquel que mira su vida delante de Dios y se alinea a su palabra. Quienes no pueden hacerlo, porque dice la palabra que el que no come de una manera digna, juicio para si come y bebe. Por eso es importante tomar en cuenta que delante del Señor es importante estar bien, porque Él escudriña los corazones. Quienes no pueden tomar la cena del Señor o participar de ella, si a pesar de estar en Cristo, todavía en tu corazón hay resentimiento, hay amargura, hay división, hay separación, la debilidad no es perfeccionada en el Señor, no la tomes y apréndelo. Pero ¿cuál es el anhelo del Señor? Que todos participemos. Así que vamos a poner este tiempo en sus manos y que el Señor nos vaya guiando. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú seas obrando en cada uno, en cada hogar, en cada familia, en cada varón, mujer, padre, madre, hijos, y seamos bendecidos por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, amada iglesia, por favor. Toma asiento, no hables con nadie, solamente tú con Dios, y que el Señor te guíe en este tiempo. Amén. Te damos, Señor, por tu palabra, por tu bendición en esta mañana, Señor. Tu palabra dice que tú instituiste este tiempo para que tengamos comunión contigo y tengamos comunión entre nosotros, y que lo hagamos con reverencia, que lo hagamos pensando en ese sacrificio
que tú tuviste en la cruz, porque ese es un recordatorio. Dice, y recuerden mi muerte. Por eso lo hacemos, Señor, con la convicción de que tú estás regresando por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Hubo un momento determinado en que el Señor iba a sanar a una niña. Y dice la palabra que la niña murió en el camino y le dijeron, no molestes más al maestro. Y el Señor dijo, la niña no está muerta, está viva, está solo dormida. Y dice que cuando llegó al lugar, el Señor Jesús, presto para hacer este milagro, muchos se reían y se burlaban de él. Y el Señor dijo, saquen a todo mundo de los que se están burlando. Y solo se quedó con los padres y con Pedro. La importancia de un sacramento como esto, mis amados hermanos, es la reverencia. Porque cuando tú y yo no tomamos dignamente la cena del Señor, dice su palabra que juicio comemos. Y no es chiste. Por eso es importante que cuando lo vayamos a hacer, lo hagamos con reverencia. Amén. Porque no estamos nosotros haciendo algo de nosotros mismos. Esto es de la palabra del Señor. Y la fe en Jesucristo se mira y se mide por el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Si no, no hubiese fe. Por eso es importante que cuando hagamos esto, lo hagamos con reverencia, considerando y reconociendo que Jesús es el Señor. Él murió en la cruz y resucitó. Esa es la razón de nuestra fe. Si no hubiese resucitado, no tendría razón de estar aquí. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto? Porque a veces no sabemos por qué las cosas no están saliendo tan bien. Y ahí es cuando tenemos que ver cómo estoy siendo yo con las cosas de Dios. Y cómo está siendo mi comunión con Él en respecto al sacramento. Amén. Dice la palabra, y cada vez que participes de este tiempo, haz memoria de mí. No de lo que estás viviendo, de lo que estás pasando, sino de mí. Amén. Por eso es importante que lo hagamos conscientes de que lo que estamos haciendo es de Dios y para Él. Amén. Dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros, y haced esto todas las veces que lo coman en memoria de mí. Participemos del pan. Gracias, Señor, por tu cuerpo que fue molido por nuestros pecados. Dice tu palabra que el precio de nuestra paz fue sobre ti y por tus llagas fuimos sanados. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Asimismo tomó la copa luego de haber cenado diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Participemos de la copa. Gracias, Señor, por tu sangre que nos limpia de pecado, Señor. Gracias te damos. Y termina diciendo la porción, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor. Ponte de pie, amada iglesia. Démosle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tenemos comunión contigo y porque nos permites estar en comunión contigo y con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile gracias, Dios, por este tiempo y por llevarme a ver mis debilidades. Amén. Creo que esta semana para mí ha sido muy de esto. El Señor me ha hablado mucho de esto. He tenido 355,000 reuniones. Digo, Señor, cuán débil soy en medio de esto. Y el Señor nos ha llevado a mirar algo que no estábamos viendo con mi esposa. Y creo que el Señor está haciendo lo mismo con ustedes. Mira en qué el Señor tiene que glorificarse en tu vida. Y ruega las veces que sean necesarias para que el Señor sea empoderándote y fortaleciendo. Amén. Llama a los hermanos anfitriones, por favor, antes de salir. Vamos a entregar lo que también es
adoración a Dios. Amén. La adoración a través de nuestra obediencia, de nuestro reconocimiento, y la adoración también con nuestra honra al Señor. Así es que lo que vayas a dar, solamente tómalo. Podemos seguir hablando, ¿verdad?, de tantas partes bíblicas que nos hablan de esto, pero hoy solamente quiero volver a recordar esto. Aquí no estamos ni por estrategia ni por necesidades, sino más bien por honrar a Dios, por obedecer a Dios y por ser agradecidos con el Señor. Amén. Toma tu ofrenda. Señor, lo que vamos a dar en este día, en el nombre de Jesús. Tú miras nuestro corazón, tú miras, Señor, lo que vamos a dar ahora. Y no lo damos lo que nos sobra, sino conforme a nuestra riqueza que viene de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pasemos a entregar, amados hermanos. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Canto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, gloria a Dios. Amén. Vamos a orar, por favor. Extiendan sus manos hacia acá, hermanos. Les pido, por favor, mi Dios, gracias por tu bendición. Gracias por tu provisión. Y no oramos por algo material, oramos por tus hijos, por la iglesia, por familias, por hogares, por negocios, por empresas, Señor, por emprendimientos. Si estás trabajando en un sector público, en privado, no sé, en el lugar donde tú estés, que el Señor te bendiga y te sobreabunde y te multiplique y te dé la sabiduría para hacer riquezas. Que te alinees siempre a su palabra y que en todo confiemos en el Señor, porque todo bien preciado está en aquellos que honran a Jehová con sus bienes. Señor, y lo que hemos entregado hoy, que sea utilizado para tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la persona que vino por primera vez, nuevamente bienvenida. No sé si alguien más se unió después de que saludamos. ¿Alguien más vino por primera vez? Bienvenido allá atrás. Un aplauso para él. Bueno, queríamos pedirles por favor que no se olviden de quedarse 10 minutitos. Ahí están los hermanos, levante la mano con ellos un momento. Es para darles una bienvenida personal. Amén. Y también no olvidemos que nuestros hijos están en la puerta de las oficinas saliendo de la iglesia para arriba, para la Montes. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y que sea una semana poderosa en medio de nuestras debilidades. Levanta tus manos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro en el rostro de cada uno de ustedes. Y que el Señor tenga de ti misericordia. Que guarde tu entrada y tu salida. Que te sobreabunde con lo mejor del pan, del trigo, del aceite, de tal manera que des también a otro que lo necesite. Señor, y asimismo llévanos siempre al lugar correcto, con la gente precisa en el tiempo indicado, y que tu palabra siempre sea oportuna. Gracias, Señor, y que en medio de nuestras debilidades seamos fuertes y que reconozcamos que tú eres nuestro Dios en todo momento y en todo tiempo, para vivir tu buena voluntad agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amada iglesia, una excelente semana y Dios les bendiga. Amén.